Muy buena tarde. De acuerdo, vamos a dar inicio entonces con la clase de la guía número 3 del curso de Principios Generales de Derecho. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la persona o la personalidad según, en este caso, el Código Civil de Guatemala. El Código Civil de Guatemala pues establece varios artículos, varias normativas relacionadas a lo que es la persona, su patrimonio, sus bienes y situaciones de esta índole que son las que vamos a estar viendo. En este caso, vamos a iniciar dando un breve repaso sobre lo que es la personalidad o la persona natural, como se le conoce. La persona natural o la persona individual, pues somos todos nosotros como individuos, como personas, y cada uno de nosotros pues tiene sus propias normativas, sus propios lineamientos como seres humanos. Algunos ya los vimos por medio de la Constitución Política de la República de Guatemala, otros pues los vamos a conocer el día de hoy. Muy bien. Entonces, se establecía que la persona natural o la personalidad comienza desde el nacimiento de las personas, es decir, que desde el momento en que nosotros somos concebidos, es decir, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ya somos considerados como una persona y que por lo tanto se nos tiene que proteger. Muy bien. También hay algunos aspectos básicos como la identificación de la persona. La persona individual, o sea, nosotros como seres humanos nos podemos identificar por medio de qué. ¿Cómo nos distinguimos de otras personas, de otros seres humanos? De nuestro nombre. Nuestros nombres, nuestros apellidos son parte de nuestra personalidad. Entonces, eso es lo que nos da como identificación, ¿verdad? Del mismo modo, pues hay algunas personas que por situaciones ya más de trabajo artísticas, pues cambian su nombre, entonces también pues tienen que identificarse con este nombre que ellos han adoptado y se les permite hacer uso de ello. De la misma manera, también pueden haber cambios de nombre, por ejemplo, por una u otra situación, una persona pues decide cambiarse algún nombre o algún apellido, pues también es permitido que lo pueda realizar. Del mismo modo, también dentro de la persona natural vamos a encontrar nosotros un aspecto muy importante al que vamos a denominar o vamos a llamar nosotros la capacidad. Okay. Según el Código Civil, una persona es capaz una vez que cumple, que, vamos a ver si recuerdan ustedes, a qué edad ya somos considerados como capaces. 18 años, señor. Muy bien, excelente, así es. A los 18 años, perdón, ya somos considerados como capaces. Capaces en el sentido de poder realizar algunas acciones que por ser menores y necesitar una tutelaridad, o sea, el cuidado de un adulto, pues no podemos realizar. Dentro de estos, por ejemplo, podemos encontrar contraer matrimonio, poder trabajar, tener una licencia para conducir, ya tenemos un documento de identificación en el cual va nuestra firma, ya podemos firmar para los contratos, o sea, a los 18 años se nos da una cierta legalidad para poder realizar algunas de estas acciones. De la misma manera, también el Código Civil, perdón, establece algunos aspectos relacionados a la
incapacidad, es decir, las personas que no son consideradas como capaces para realizar algunas acciones. Dentro de estas podemos encontrar menores de edad. Las personas menores de edad pues no son consideradas como capaces aún. También podemos encontrar personas que tienen algún tipo de adicción, como por ejemplo las personas que son alcohólicas o se les conoce como ebrios consuetudinarios, es decir, que pues permanecen durante mucho tiempo en este estado de ebriedad y por lo tanto pueden representar un riesgo o un peligro para su propia seguridad. Entonces tampoco son considerados como capaces. De acuerdo, entonces básicamente pues esos son algunos aspectos que debemos de conocer de la persona natural, o sea, nosotros como personas individuales o como ciudadanos, seres humanos. Pero a la par de esto también existe otro concepto que es la personalidad jurídica. La personalidad jurídica pues ya está mucho más relacionada a otros aspectos, por ejemplo, de empresas, de instituciones, y también pues tiene algunos lineamientos o algunas normativas que debe de seguir. El Código Civil establece como personalidad jurídica al Estado, a las municipalidades, a las iglesias de todos los cultos, o sea, independientemente de la religión, son consideradas también como una personalidad jurídica, a la Universidad de San Carlos, por ser esta autónoma, ¿verdad? Nuestro país, y demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por ley, es decir, toda aquella institución que pues sea o esté dentro del marco de la administración pública. También son consideradas como personalidades jurídicas las fundaciones y demás entidades creadas o reconocidas por ley, es decir, las que se dedican a actividades altruistas, o sea, a ayudar a los demás, ya sea a personas, ya sea animales, al medio ambiente, también son reconocidas como estas. Las asociaciones sin finalidades lucrativas, es decir, por ejemplo, ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, pero que ellos, pues su fin primordial no es generar ganancias, sino que es crear programas o proyectos en beneficio de la sociedad, pero que no obtienen ellos una ganancia por hacer esta situación. También las que sí son lucrativas, las sociedades, consorcios y otras con fines lucrativos que permitan las leyes, es decir, todo lo que son empresas, clubes, instituciones que sí tengan un fin más lucrativo, pero que se dediquen a actividades legales, o sea, lo que sí está permitido, también son consideradas como una personalidad jurídica. Como persona individual o como persona natural, pues nos referimos, como les decía, a una persona, a un ser humano. Como personalidad jurídica, pues ya sería más que todo la representación de una entidad, de una empresa o institución. Todas las que estamos viendo, el Estado es una persona jurídica. Una iglesia es una persona jurídica, o sea, no es un ser humano, sino es un grupo de personas que tienen un determinado fin. Esa es la diferencia que hay entre persona natural y persona jurídica. Ok. Nos dice que la persona jurídica forma una entidad civil distinta a la de sus miembros individualmente considerados. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de una asociación, una sociedad, una empresa, existen, por ejemplo, 5 personas, 5 socios, cada una de ellas de forma individual es una persona natural, pero en conjunto forman una personalidad jurídica que es distinta, o sea, ya lo que la empresa haga no le va a afectar directamente a la persona. O sea, si por ejemplo 2 de ellos están casados y los otros 3 son solteros, pues ahí la personalidad jurídica pues no va a absorber ninguna de estas porque no se puede. Entonces, de esta manera es que nos dice que
Una persona jurídica tiene una entidad, una personalidad distinta a la de sus miembros. Cuando hablamos de algunas instituciones o personas jurídicas, por ejemplo la iglesia, nos dice que estas son capaces de, o tienen la capacidad para adquirir y tener bienes y disponer de ellos, entiéndase, bienes muebles o inmuebles, por ejemplo, edificios, terrenos, pueden tener mobiliario, cuestiones de ese tipo, sí lo puede tener, pero siempre y cuando sea para fines religiosos, de asistencia social o de la educación. Es decir, por ejemplo, que dentro de este grupo religioso se haga la colecta de una, por ejemplo, de un diezmo o una situación así. Esta cantidad de dinero pues va dirigida precisamente para estos fines religiosos de mantener la propia iglesia, de asistencia social, a ayudar a las personas que lo necesitan o impulsar programas de educación. No es una finalidad lucrativa, o sea, no es porque se quiera ganancia, sino que es porque estos fondos o lo que se tiene va a ayudar a otras personas. En ese sentido, sí se les permite tener, administrar y poder hacer uso de todos estos bienes. ¿Dudas hasta el momento? No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Continuemos entonces. Ok. Nos dice quienes integren uniones, asociaciones o comités que se propongan llevar a cabo fines de socorro o de beneficencia a obras públicas, monumentos, exposiciones, festejos y similares, cuando no tengan personalidad jurídica, son responsables solidariamente de los fondos que recauden y de su inversión en la finalidad anunciada. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones, pues hay personas que son, por ejemplo, de muy altruistas o de muy buen corazón, muy solidarias con otros, se reúnen y hacen alguna actividad para ayudar a los más necesitados. Por ejemplo, decir que un grupo de vecinos se organizó, hizo alguna rifa y el dinero que se gane pues se va a destinar a ayudar a niños de escasos recursos. Entonces ahí no hay una personalidad jurídica porque ellos como tal no son una asociación o no son algo reconocido legalmente. Pero una vez que ellos se juntan en un grupo, se les da la responsabilidad de responder de manera solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos son responsables de que ese dinero, de que esos fondos recaudados lleguen al destino o lleguen a cumplir con el fin o la labor que se les dio. Entonces, ahí todos van a ser igual de responsables por lo que salga bien o por lo que vaya mal. Entonces, a esto se refiere con este apartado. Que hay algunos grupos de personas que no están como legalmente inscritas, pero que sí son reconocidas o que sí tienen la responsabilidad de responder ante sus acciones. Okay. Las personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes que en el ejercicio de sus funciones perjudiquen a tercero o cuando violen la ley o no la cumplan. Esto entonces nos quiere decir que si hay una empresa, hay una institución, hablemos de una empresa que se dedica a vender un cierto producto. Si la persona que lo representa, o sea, su administrador, su presidente, su director general, se ve involucrado en actos ilícitos dentro del área de trabajo, entonces la empresa tiene que responder por los actos de esa persona. O sea, que una persona que actúe de manera incorrecta en su puesto puede perjudicar a el resto de las personas que lo acompañan. Muy bien.
La extinción de la persona jurídica no le exime de las responsabilidades que hubiere dejado pendientes. Esto nos quiere decir que si una empresa tenía algún tipo de deuda con un proveedor o tenía una responsabilidad que había adquirido, aunque la empresa se termine, aunque se disuelva, eh, aún así tiene que pagar sus deudas, tiene que cumplir con estas responsabilidades que ya había adquirido. Entonces, cuando muchas personas lo que hacen es de que para no cumplir con las responsabilidades prefieren terminar la empresa y dejar en el aire o dejar a las personas sin pagar o sin cumplir con las responsabilidades adquiridas. Pero entonces el Código Civil nos dice que no, que aunque ya no existan, aún así tienen que buscar la forma de poder cancelar lo que tienen pendiente. Ok. A su vez también nos habla de personalidades jurídicas que no son puramente guatemaltecas, sino compañías o asociaciones extranjeras que se establecen en Guatemala, ya sea sucursales, ya sea, nos dice, agencias, que infrinjan las prescripciones contenidas en el artículo anterior, que vamos de leer, podrán ser clausuradas por la autoridad administrativa, sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades en que hubieran incurrido con ocasión de sus actividades. Pues esta es una cláusula o un artículo, perdón, bastante especial, donde nos dice que si es una empresa extranjera, es decir, que los propietarios o las personas que la fundaron no son de nuestro país, sino son de otro lugar, entonces pueden cancelar esas personas en los negocios de aquí de Guatemala. Y en este caso, pues igual tendrían que cumplir con las responsabilidades adquiridas. De acuerdo. Entonces, esto es lo básico en cuanto a personalidades jurídicas. ¿Esto por qué? Porque ustedes también como administradores, como próximos administradores, deben de saber cuáles son aquellas atribuciones, aquellas responsabilidades que ustedes tienen como personas naturales, o sea, como seres humanos. Pero también deben de saber que al momento de que ustedes instauren su empresa, su institución, esta también va a tener sus propias responsabilidades y tiene que regirse ante las leyes o normas pues de una rama u otra del derecho. Por ejemplo, si es una empresa, pues también se tiene que regir ante lo que establece el Código de Comercio, un ejemplo. O también el código de trabajo en el caso de empresas donde ya tienen pues uno o varios trabajadores. Entonces eso también es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Muy bien, entonces con esto finalizamos la clase del día de hoy sobre la persona natural y la persona jurídica. Si hubiera alguna duda, no tengan pena, siempre pueden preguntar y con gusto pues yo les resuelvo sus dudas.